conversando con Verónica Brito, que es además una de las voceras fundamentales de Cambiemos. Es mejor a ver a Verónica que a Timoteo, mucho más bonita. Yo te planteaba, fíjate lo siguiente, la estrategia de algunos sectores de la oposición venezolana es: Venezuela es la culpable de todo este desbarajuste que hay en Latinoamérica porque estos señores son narcotraficantes, malos, perversos, guerrilleros y andan creando caos en todos lados. Pero resulta que con ese cuento, bueno, este regreso a la izquierda, al escenario, las elecciones ayer las ganó toda la izquierda en Colombia con todas estas variables que ocurrió, pero la derrota del uribismo habla de la derrota de la derecha latinoamericana, y lo que está pasando en Piñera pone en una situación a esos sectores contra la pared. Pero lo cierto es que el plan es decir que estos conflictos los genera Maduro para que intervenga, ya sea los Estados Unidos, la OEA o un ejército multinacional. Pero lo cierto es que con ese cuento, primero ponen a Maduro como si fuera un jefe por encima del bien y del mal, porque es capaz de movilizar pueblos. Pero además, luego, si los Estados Unidos van a intervenir en Venezuela, ¿cómo van a intervenir si este continente está inestable, vuelto un zaperoco? Cualquier intervención provocaría, imagínate, unos efectos terribles. Pero sin embargo, ellos están en esa política. Yo digo, pero no me ayudes tanto, compañero. Mira, nosotros ciertamente hemos defendido a capa y espada la necesidad de una salida consensuada, de una salida pacífica, de una salida política, democrática y sobre todo una salida nacional. En primera instancia, porque para decirlo en términos llanos y raspados, no vemos la posibilidad certera ni inmediata, bajo ninguno de los esquemas que permite hoy en día ni nuestra Constitución ni el derecho internacional, que pueda venir una intervención militar, armada, no armada, de ningún tipo, a de alguna manera reajustar los conflictos o los nudos que estamos viviendo aquí en el sistema político. Creemos incluso que seguir ahondando en ese mensaje, además pernicioso en el sentido que no es cierto, lo que hace es abonar en que nosotros sigamos en el estadio de la radicalización, de la polarización y del no reconocimiento del otro. Creo que el mayor error que ha cometido un sector de la oposición es que ha pretendido desconocer la existencia, la coexistencia además de visiones distintas a las que ellos promueven, y creo que eso es garrafal en política, porque lo que hace es abonar a un camino de antipolítica que, bueno, mientras yo no reconozco al otro y mientras no reconozco a las personas que piensan distinto a mí, entonces yo voy a seguir abonando una vía que primero no está yendo para ningún lado, porque tenemos 10 meses a lo mejor de promesas, de inercias, de comentarios, de ya viene, de como que una campaña de intriga que no termina de materializarse en acciones concretas. Y por otro lado, necesitamos, efectivamente, la gente está pidiendo, son maneras de solventar esta crisis, de poder destrancar el conflicto político y de poder llevarle soluciones a la gente. Entonces la clase política en este momento pareciera que está atrapada, o un sector de la clase política está atrapado en estar volteado de espaldas a las diferencias que todos hemos tenido, que históricamente hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, porque la postura de Cambiemos no ha sido, bueno, vamos a desconocer 20 años de conflicto y ahora estamos aquí, bueno, y no hay diferencias de ningún tipo. Al contrario, creo que la postura de un demócrata y de las personas que creemos en la vía política, que es precisamente el trabajo de los partidos políticos, lo que creemos es que tenemos que apostarle al reconocimiento, y en este momento seguir el juego de la culpa lo que hace es abonar una narrativa que durante 10 meses no nos ha planteado resultados. Fíjate, todos los conflictos latinoamericanos terminan resueltos en elecciones. Ahí está el caso argentino. Bueno, la Kirchner quiso eternizarse en el poder y llegó Macri, generó una enorme expectativa y listo, y ganó. Pero resulta que el gobierno de Macri no pudo resolver los problemas de los argentinos, sobre todo los temas económicos, y regresan esto. Bueno, porque hay alternabilidad y hay democracia. Yo creo que es una enseñanza de doble escuela, para Maduro y para la oposición. Para la oposición, para que vea que la salida democrática, la alternabilidad y la profundización del respeto a la Constitución es la salida definitiva del conflicto venezolano. Y para el gobierno entender que pueden perder y regresar, como hicieron los nicaragüenses y como ahora hizo Cristina, que no tienen que atornillarse en el poder porque la situación del país es muy compleja y que deben buscar salidas que al país completo lo saquen de esta situación. Y que todos los actores políticos debemos de parar, tenemos que responsablemente asumir una postura de dejar de venderle a los venezolanos que la solución del conflicto pasa por el exterminio del
del otro. Así ya es. está bueno de que queramos el desconocer que aquí durante muchísimos años, por ejemplo, ha habido una enorme cantidad de personas que ha ido mermando, por supuesto, pero que ha creído en un proyecto que se ha visto representado en el actual gobierno nacional. Y eso es una realidad, que puede estar condicionada por muchísimos factores de tipo mercantil, de tipo social, de tipo emocional, afectivo, como lo quieras llamar, pero que hoy en día es una realidad. Entonces nosotros no podemos pensar las clases políticas en recomponer este país desconociendo que hay personas que efectivamente se identifican con el gobierno nacional. Así como no podemos pensar en recomponer este país queriendo desconocer que hay personas que desde el año pasado participamos en un proceso electoral que incluso siendo parcializado, siendo claramente aventajado para una de las partes, allá había toda una cantidad de venezolanos, fueron casi 3 millones de venezolanos, que en el mensaje que le estaban dando a la clase política es, bueno, nosotros queremos una salida consensuada, una salida democrática y una salida en la que podamos participar, en la que podamos ejercer este derecho. Entonces yo creo que las clases políticas hemos estado demasiado tiempo hundiéndonos en el conflicto, en los culpables, todo el saldo negativísimo además que ha dejado 20 años de conflicto, no para las clases políticas, para todo el pueblo venezolano en general. Entonces las clases políticas estamos más concentradas en seguir abundando allí que en buscar maneras y alternativas de desarque que puedan efectivamente traducirse en mejoras para la gente. Tú estás en la comisión que debe nombrar el CNE, la que se pautó en la Casa Amarilla. Está Jorge Rodríguez y está tú, después de Jorge Rodríguez te pusieron segunda. No hay jerarquías allí. Somos todos integrantes de un mismo espacio. Cuéntame cómo va eso, porque hasta donde yo sé, la Asamblea Nacional hasta ahora ha habido reuniones, pero no hay nada en concreto sobre el nombramiento del CNE. No se ha avanzado allí, sino por el contrario, pareciera que hay un debate interno sobre si vamos a las elecciones que está planteando el gobierno, que son las parlamentarias, o nos quedamos pegados con la elección presidencial o con el cese de la usurpación. Pareciera que el G4, que es el sector que domina la Asamblea, está todavía debatiendo si va o no va, viendo a ver qué hace, pero hay una tendencia que dice, no, hay que mantenerse en el plan original del cese de la usurpación, y hay otra que dice, no, pero la Asamblea Nacional no la podemos entregar, hay que elegir el CNE. ¿Cómo va eso? ¿Ha avanzado? ¿Hay algún contacto? ¿Hay unos nombres? ¿Hay la intención? ¿Vamos a elegir el CNE? Mira, la semana pasada fueron unas mesas de apoyo técnico a la mesa de entendimiento que se está llevando a cabo a nivel nacional. Lo que nosotros estamos impulsando en esa mesa es básicamente un trabajo técnico organizacional que permita elaborar una ruta que va a ser presentada, por supuesto, a la Mesa Nacional y posteriormente a la Asamblea Nacional, en el que se propongan una serie de pasos que debemos nosotros cumplir para constitucionalmente poder nombrar un Consejo Nacional Electoral. Lo digo de esta forma, si se quiere, genérica, porque claramente hay un montón de aspectos técnicos que tenemos que abordar en términos de garantías electorales, de proporcionalidad, de composición del CNE, de representación de las minorías, etcétera. Todos esos aspectos, esa mesa lo que está haciendo es, digamos, un baremo, un dossier que le va a presentar a la Asamblea Nacional y que nosotros creemos que nos puede conducir una ruta para nombrar un nuevo CNE este mismo año. La postura de Cambiemos siempre ha sido la misma. Independientemente del tipo de elección al que vamos a ir, necesitamos un nuevo CNE. E independientemente de por dónde decidamos comenzar a destrancar este conflicto, nosotros siempre propusimos la alternativa de tratar de encontrarnos a todas las partes sobre la base de este acuerdo parcial, solo el CNE. Luis Florido escribió, a mí me lo escribió, en el programa que hizo Timoteo con Vladimir, el más reciente, Timoteo dijo, no están planteadas las elecciones presidenciales. ¡Ajá! ¡Mira, ahí están! No quieren elecciones, quieren convivir con... Empezó por esa cantaleta. Están planteadas elecciones presidenciales, están planteados acuerdos para que sea la Asamblea la que designe. ¿Cómo van las reuniones? Porque tengo entendido que reuniones, los cuentos que yo no tengo me hacen ciertamente no ver un panorama claro, pero como tú estás ahí, quería preguntártelo, pero cuando regresemos, para dejar la incertidumbre y plantear y la gente dirá, ¿qué dirá la Verónica Brito que habla tan bien, la muchachita? Mírala qué bonita.